exministros de Ollanta-Humala. Están con nosotros los señores Kurt Burneo y Carlos Herrera Descalzi, exministros de la Producción y de Energiminas, respectivamente, ¿verdad? Buenos días, gracias por venir esta mañana. Buenos días. Por la invitación. Bien, en los últimos 2 o 3 días, una inquietud parece haber estado rondando no solamente los medios, sino también las conversaciones cotidianas, y es que pareciera, diera la sensación de que este gobierno está retomando el rumbo de la gran transformación, siendo que, Kurt, estuviste dentro del grupo que convirtió ese temido proyecto en la más potable hoja de ruta. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sensación? A ver, en principio debo de decir, por lo menos desde la mirada de fuera, tú sabes que estoy trabajando fuera, yo no veo señales concretas y específicas de que haya un viraje respecto a lo establecido en la hoja de ruta. Creo que si te acuerdas, es más, en tiempos, digamos, entre la primera y segunda vuelta, habían una inmensa cantidad de incrédulos respecto a si efectivamente la hoja de ruta iba a ser la guía para la nueva administración del presidente Humala. Y si hacemos un recuento de lo que ha pasado ya hace 2 años casi, yo diría que se ha mantenido la vigencia de este documento, de esta guía, en un 100%. Yo no encuentro ningún elemento objetivo de desviación de la misma. Todo lo demás son especulaciones, miradas que en algunos casos son muy interesadas, pero si vamos a los hechos concretos, yo no encuentro mayor desviación. Ahora, cuando se anunció el primer gabinete en el 2011, hubo varias sorpresas. Una de las sorpresas fue que Kurt Burneo no era ministro de Economía. Nunca se me propuso esa función. Todo eso fue especulación. Era una especulación de nosotros los periodistas. También podrían haber especulado que hubiese sido papa de esto. Hay muchas especulaciones que son tiradas de los cabellos que ya no tengo. El punto aquí de por medio es que nunca hubo esa propuesta. 1. 2. La propuesta para el Ministerio de la Producción por parte del presidente fue resultado de una conversación de previo acuerdo, porque la idea era de que formara un equipo que trabajara una propuesta para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde efectivamente, siendo la inclusión social un elemento importantísimo dentro de lo que era la propuesta electoral del presidente, evidentemente digamos que había que darle mucha fuerza, concentración, apoyo técnico, y la misión fue cumplida. Se hizo una propuesta para la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tal y cual como se estableció también, dicho sea de paso, en la hoja de ruta, Beto. Señor Herrera Descalzi, otra noticia que ha estado también en primeras planas ha sido la supuesta intención del gobierno de comprar Repsol. Y esto ha generado también que estos temores se aviven, porque, claro, resucitaría el fantasma nacionalista y estatista. ¿Qué tan bueno o malo sería para el Perú que eso ocurriera? Siempre depende del objetivo que se persiga, ¿no? Cuando se mira el sector energía y se ve específicamente el tema de petróleo, la preocupación grande son los años futuros. Se sabe que el petróleo va disminuyendo en producción en el mundo, y eso hace prever dificultades mayores en tiempos futuros. Y por eso lo que se trata es de tener el control. Y de allí quizás que surja esa idea de las empresas estratégicas. Y si lo miramos en economías similares a la nuestra, digamos que conversan bien con la nuestra, y estoy hablando de Chile, de Colombia y de Brasil, todas ellas tienen una empresa estatal. Pero la parte importante de esa empresa estatal es que tienen lo que en jerga petrolera se llama el upstream, que significa el acceso a los campos de petróleo, la propiedad de los campos de petróleo. Nosotros en el caso del Perú tenemos a Petroperú, que no tiene acceso a los campos de petróleo, solamente tiene actividades de la refinería para abajo. Tanto así que algunos dicen que mejor debería llamarse antes que Petroperú, Refino Perú. Entonces, el valor que pueda tener como empresa está ligado más bien a tener participación en la producción de petróleo.
no a incrementar su participación en la refinación. Desde ese punto de vista, pues no es precisamente para Petroperú una acción favorable contar con la refinería de La Pampilla. Si convertimos al futuro o si miramos la historia y nos ponemos en la situación, por ejemplo, de que Petroperú hubiera sido dueño, como es, de Talara y además de La Pampilla, cuando han habido estas subidas y bajadas, sobre todo las subidas bruscas de los precios del petróleo, las tentaciones de los gobiernos son que sea la empresa la que contenga los precios a costo de la empresa. No se ha podido hacer cuando teníamos una empresa privada y una empresa estatal, porque la privada no lo iba a permitir. Si toda la refinería fuera de propiedad de la empresa estatal, seguramente la empresa estatal lo tendría que aceptar. Entonces, el tema de una reforma de Petroperú es un tema macro, que a uno lo obliga primero a definir qué cosa es lo que quiere, cuáles son los objetivos de largo plazo, las rutas para lograrlo, qué es importante y qué no es importante. Creo que nada de esto ha sido definido, por lo menos con claridad, que uno pueda entender. Los objetivos de la compra no han sido expresados. Lo que fue expresada fue la voluntad. En algún momento Petroperú misma hizo saber que su gerencia general no intervino en el tema y no presentó ninguna oferta, con lo cual indicaba que la empresa ha estado al tanto del ofrecimiento, pero el primer ministro indicó que sí había interés del gobierno, incluso habló de una participación o una coparticipación. Es decir, los contactos se han hecho por encima de la empresa. Bueno, el día martes hubo una reunión del presidente ejecutivo de Repsol, español Antonio Brufau, con el propio presidente de la República. Entonces, digamos que los contactos han sido del más alto nivel. Y claro, pero yo le estoy hablando de antes de esto, ¿no es cierto? El martes ha sido ayer, o antes de ayer. Ha sido ayer, la reunión ha sido antes de ayer, creo que el lunes ha sido. Sí, estoy citando el periódico del martes, sí, del lunes. Ha sido el lunes, pero todo esto ya había sido anunciado antes. Y en la secuencia de los hechos, primero sale Petroperú a desmentir que Petroperú haya hecho una oferta, y después sale el primer ministro a decir que efectivamente el Estado tiene interés en la venta de los activos de Repsol, que Repsol está poniendo a venta, pero que no entraría a tomar el 100%, sino entraría coparticipando con una empresa privada. Kurt, dentro del programa de la gran transformación se decía no necesariamente nacionalizar la participación del Estado en las áreas productivas, pero no necesariamente nacionalizando. ¿Cabe entender con fórmulas mixtas, como lo que podría plantearse con Repsol? Mira, en general, si diferenciamos la cosa, ¿no? En términos legales, la propia Constitución vigente, si bien es cierto, en la parte del rol subsidiario señala de que el Estado no puede ejercitar actividad económica ahí donde está la iniciativa privada, salvo ley expresa del Congreso. O sea, siempre está abierta esa posibilidad de participación del Estado sin modificar una coma de la Constitución actual. Eso es en la parte legal. Pero en la parte económica, la verdad, no quise entrar directamente con este tema de estos rumores y esta batahola que hay alrededor respecto a esta posibilidad de participación de Petroperú, digamos, en el tema de los grifos de Repsol. Pero la verdad, para serte bien honesto y hablar bien claro, me parece demasiado ruido y pocas nueces. Porque, en verdad, ¿cuál es el problema si hubiese esa participación? Si es que, como bien señala Carlos, que dicho sea de paso, estamos ocupando las posiciones similares que teníamos en el gabinete. En el gabinete, estaba así, sí. a mi costado. Sí. Y ahí nos convidábamos un poco los cafés. ¿Qué cartera me correspondería si estuviéramos en el gabinete? Mejor no te digo. Sí, seguro que de la mujer, ¿no? Sí. Okay. Tú lo has dicho. O sea, que mejor pues eso no te digo. O sea, estoy en la silla de Anita, entonces. No, estoy cómodo. No. Entonces, lo que te decía es, tiene que tenerse los objetivos claros. Y para mí, tal y cual como lo que he leído, si de lo que se trata es generar un efecto, por ejemplo, regulador sobre los precios, un efecto, digamos, de contrapeso a lo que es la parte privada, porque ¿cuál es la situación en realidad ahora? Es evidente que los márgenes, digamos, sobre todo a nivel minorista, son bastante grandes. Y entonces, si lo que se trata es que la participación del Estado puede ejercer una acción de compensación, una acción de regulación, que no es lo mismo de control, ojo.
Estamos hablando de introducir competencia donde no la hay. Si vemos inclusive en términos de lo que es un ejemplo de libro de texto en economía, cuando hay situaciones de falta de competencia, decimos que hay fallas de mercado. Y cuando hay fallas de mercado, es la propia teoría económica ortodoxa quien te dice es perfectamente posible que el Estado intervenga para poder subsanar esas fallas de mercado. Pero insisto, como todavía todo esto está en dimes, diretes, rumores, yo espero y estoy absolutamente seguro que llegada el momento y si llegada la toma de decisiones, se va a tener que explicar con claridad cuáles son los objetivos, digamos, de la participación del Estado. Y yo, en lo particular, no me escandalizo para nada en tanto y cuanto estos objetivos estén claramente definidos. Y hay una situación objetiva que acreditaría la existencia de una falla de mercado y, por lo tanto, la justificación para que el Estado pueda tener algún tipo de rol en el asunto. Bueno, si vemos al presidente Repsol en Palacio, es más que un rumor, ¿no? Digamos que ya es una noticia con bastantes visos de ser cierta. Pero en todo caso, ¿cuáles serían los efectos inmediatos de esta compra? ¿No influiría en el precio de la gasolina, por ejemplo? ¿Cuáles serían los efectos directos? No hay efectos inmediatos, o sea, si alguien está pensando que el día siguiente de la toma de decisión se va a producir por arte de ensalmo, digamos, una baja en los precios de los combustibles, sería mentir. Pero al mes, ¿cierto? O a los 2 meses. Pero digamos, estamos hablando de procesos. Además, el hecho de que haya un factor que introduzca competencia va a originar un proceso de mayor competencia y ese proceso de mayor competencia puede originar, por ejemplo, que cuando hay una baja en el precio internacional del crudo y el precio del por mayor, que el precio que sale de la refinería, baje, se pueda sentir en mayor magnitud ese efecto, un traslado al precio del por menor de ese menor precio en la refinería, cosa que no sucede ahora o que sucede en todo caso marginal y lentamente. Aquí no estamos hablando, digamos, de resolución por arte de ensalmo, digamos, de los problemas, pero sí estamos dando la posibilidad de que los precios al por menor puedan reflejar mejor lo que es la existencia de una situación de competencia, cosa que desafortunadamente no estaría sucediendo actualmente. Y como también bien lo ha mencionado Carlos, o sea, participación, digamos, del Estado en actividad económica la tenemos en países como Chile, como México, como Colombia, y no se cae el mundo. O sea, tampoco no nos pongamos tan papistas, más papistas que el Papa, porque a final de cuentas aquí hay que buscar soluciones prácticas a problemas concretos. Lo que a la gente le interesa es que hayan mercados competitivos. Y si no los hay, entonces hay situaciones de falla de mercado que acreditan de que el Estado pueda tener algún tipo de intervención técnicamente definida, solventemente, en términos técnicos, bien fundamentada. ¿De eso si estuviera en el gabinete en este momento, entonces no me pongas en el gabinete, por favor. No, déjame tranquilo. Nunca. Yo estoy tranquilo donde estoy. O sea, porque entonces te vayan a tomar esto, y tú sabes cómo es aquí las cosas. En su escritorio en Washington, ¿opinaría a favor? No, mi escritorio es una universidad en Lima, ¿No es en donde Washington? regrese. Sí, estoy en Washington ahorita en el BID, pero... ¿Está bien? Tranquilo. Pero no hagamos tanta publicidad en el escritorio tampoco. En el escritorio que quiera. Exacto, pero el sector privado. Ok. ¿Se pronunciaría a favor o en contra de la compra? Si a mí me dicen que esto va a permitir introducir mayores elementos de competencia al mercado al por menor de combustibles, yo no tengo ningún problema. ¿Carlos? De acuerdo. Dependemos de qué cosa es lo que se persiga y también de la forma en la cual se haga. Porque siempre, y ahí me pongo en la situación de la gente que es dueña de grifos en estos momentos, eso puede ser el primer instante, pero esta es una situación que va mucho más lejos en el tiempo y puede haber un momento en que exista la tentación, por ejemplo, de una baja de precios, de un subsidio, en situaciones que políticamente lo aconsejasen. Entonces, allí sí sería un perjuicio grande para los que son dueños de estaciones de servicio en estos momentos. Entonces, todo esto tiene un contexto, es decir, hay que poner unas reglas de juego, unas características que permitan que Petroperú no sea manipulada políticamente. Bien, en todo caso, la compra de Repsol no hará que el gas baje a 12 soles, ¿no?
No, salvo que el balón sea pequeñito. Eso no va a pasar. Pero pon pues los otros elementos de la balanza también. No sea amiguita, pues para que la gente se despierte. No sea media cicuta también. Media cicuta. Hay unos comerciales con una sonrisa, ya regresamos, amigos. Sí.